Lo escuchábamos hace unos momentos, y es que fue hace algunas horas, precisamente pasada la medianoche, y nos vamos ahora con César Cabrera. Asesinaron a un funcionario en Michoacán. 5 de junio de 2025. Una mañana que parecía ordinaria cambió el rumbo del poder en México cuando, en plena conferencia matutina, se leyó una carta dirigida directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. El autor, Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la SEDATU y viejo colaborador de Rosario Robles Berlanga. Lo que dijo estremeció los cimientos del sistema político y judicial. La Chayo debe regresar a prisión. La misiva, escrita con lenguaje formal pero cargada de tensión, señaló con nombre y apellido a los actores que habrían encubierto a Robles. Denunció la falsificación de firmas, el desvío millonario de recursos y el archivo deliberado de pruebas clave. Pero eso no fue todo. Tiburcio advirtió que los delitos por los cuales se le acusa a Rosario están a punto de prescribir. Es ahora o nunca, sentenció. El documento, al parecer, no fue entregado de forma espontánea. Fuentes cercanas revelaron que fue filtrado estratégicamente por colaboradores dentro del nuevo gabinete, cansados de la impunidad que rodea el caso de la llamada estafa maestra. En la carta, Tiburcio afirma que desde 2017 notificó que su firma fue falsificada en convenios millonarios y que, a pesar de ello, nunca se abrieron investigaciones reales contra quienes verdaderamente orquestaron el saqueo. La presidenta Sheinbaum, sin perder el tono institucional, giró instrucciones inmediatas. La Fiscalía General de la República fue convocada a Palacio Nacional. El fiscal Germán Castillo envió un equipo especial para interrogar a Rosario Robles, quien en los últimos meses había retomado presencia pública con entrevistas, columnas de opinión y hasta aspiraciones políticas. Su reaparición no era casual. Buscaba blindarse. Pero la estrategia se le vino abajo. Horas más tarde, Harfuch entraba en escena. El secretario de Seguridad respaldó el operativo de la FGR y pidió acceso inmediato a las carpetas archivadas. Se activaron protocolos para revisar las pruebas ya presentadas en 2019 y 2020. Y nuevas líneas de investigación apuntaron a posibles redes de jueces protegidos por la exministra Norma Piña. Rosario Robles fue citada a declarar en un interrogatorio reservado. No fue detenida, pero su rostro al salir de la audiencia lo dijo todo. Tensión, incomodidad y sobre todo la sensación de que esta vez no tendría salida tan fácil. Mientras tanto, en los pasillos del Poder Judicial, los murmullos se convirtieron en alarmas. Los mismos jueces que favorecieron la liberación de Robles empezaron a ser rastreados. La llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Corte Suprema generó nerviosismo. Ya no habría complacencias. Él, cercano a Morena y con trayectoria desde la 4T, representa un quiebre con la vieja Guardia Judicial. En redes sociales, el nombre de la Chayo volvió a ocupar tendencias. Pero ahora no era con burla o nostalgia política, sino con rabia e indignación. Miles de ciudadanos se exigían justicia. Si hay pruebas, que pague. Así comienza una nueva etapa del caso más simbólico de corrupción sexenal. Esta vez, con los reflectores puestos en Sheinbaum, Harfuch y una fiscalía decidida a no dejar impune un desfalco que marcó a toda una generación. Mientras la Ciudad de México despertaba sacudida por el renacer del caso Rosario Robles, otra noticia oscura llegaba desde el corazón de Michoacán al acero. 43 de la madrugada del mismo 5 de junio de 2025. En la entrada principal de Tacámbaro, un comando armado interceptó el vehículo donde viajaban el presidente municipal Salvador Bastida García y su escolta, el agente Pastor Cortés Álvarez. Ambos fueron ejecutados con armas largas. El ataque fue fulminante. Las primeras versiones indicaron que los agresores ya esperaban al edil. No fue un intento de asalto ni un fuego cruzado. Fue una emboscada con precisión militar. La camioneta fue alcanzada por al menos 35 impactos. Bastida recibió 5 disparos en el pecho. Su escolta, 7. Murieron al instante. La noticia se esparció como pólvora en Michoacán. Tacámbaro, un municipio de tradición cafetalera, se convirtió de nuevo en escenario de horror. Pero no era la primera vez que el nombre de Salvador Bastida aparecía en informes de inteligencia. Desde finales de 2024, su administración había sido observada por supuestos encuentros con líderes de grupos delictivos en la región, especialmente con operadores de los Bayagres y del CJNG. Las reuniones, según documentos filtrados por el CNI, se habrían dado en ranchos privados en Turicato y La Huacana. Aunque nunca se giraron órdenes de aprehensión, la sombra del crimen organizado rodeaba su figura. De hecho, en abril de 2025, durante una sesión cerrada del Congreso Estatal,
se discutió una posible solicitud de desafuero que no prosperó por falta de pruebas sólidas. Ahora, sin juicio ni defensa, Bastida fue silenciado por las balas. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya lamentó el hecho y convocó a una mesa de seguridad inmediata. Sin embargo, el mensaje fue breve y frío. Ninguna línea concreta sobre los responsables. Ninguna mención a los antecedentes del edil. Para muchos, eso confirmó que el crimen podría estar ligado a un reacomodo de poder entre facciones en disputa. Mientras tanto, la FGE de Michoacán reportó que en las últimas 24 horas se habían registrado 13 homicidios dolosos en distintos puntos del estado. El más violento, sin duda, el del edil. En redes sociales, activistas comenzaron a exigir que la FGR atrajera el caso. Y aunque no se mencionó oficialmente en Palacio Nacional, fuentes cercanas confirmaron que Arfuch ya había sido informado. La pregunta era inevitable. ¿Tenía alguna relación este crimen con el resurgimiento del caso Robles? ¿Fue una represalia política? ¿Una limpieza entre aliados incómodos? Claudia Sheinbaum, de gira en Morelos, suspendió sus actividades privadas y se comunicó con la Secretaría de Seguridad para pedir un informe completo en la mañanera de ese día. La noticia del asesinato fue brevemente abordada, pero sin profundizar en el contexto. Los restos de Bastida fueron velados en su casa familiar, en pleno centro de Tacámbaro. La población, dividida entre el miedo y la resignación, apenas salía a las calles. Las escuelas suspendieron clases y mientras el gobierno estatal hablaba de reforzar la presencia de la Guardia Nacional, los rumores sobre un reacomodo narcopolítico crecían con fuerza. En menos de 24 horas, México había sido testigo de 2 terremotos simultáneos, la reactivación judicial de uno de los casos más sonados de corrupción y el asesinato brutal de un alcalde en funciones. Y en el centro de ambas tormentas, una figura comenzaba a tomar protagonismo absoluto: Omar García Harfuch. La tarde del 5 de junio no fue una cualquiera en Palacio Nacional. A puertas cerradas, Claudia Sheinbaum convocó a una reunión urgente con su equipo de seguridad y con altos mandos de la Fiscalía General de la República. El tema, 2 eventos que, aunque parecían distantes, estaban más entrelazados de lo que muchos imaginaban. Omar García Harfuch fue el primero en ponerlo sobre la mesa. Esto no es coincidencia. Lo de Rosario y lo de Tacámbaro están conectados por una misma red. Poder, dinero y silencio. Según documentos en poder de la SSPC, varias obras públicas ejecutadas durante la gestión de Rosario Robles en Cedesol y Sedatu terminaron en Michoacán. Empresas fantasmas, contratistas ligados a exfuncionarios y triangulaciones de recursos federales coincidían con zonas de influencia de grupos criminales. Uno de los municipios clave, Tacámbaro. Y entre los nombres que aparecían como receptores indirectos de los fondos estaba, curiosamente, Salvador Bastida García, el edil asesinado. Las piezas comenzaban a encajar. Bastida, antes de ser alcalde, había sido proveedor de servicios logísticos en al menos 4 contratos adjudicados en 2015, en plena operación de la estafa maestra. Aunque su implicación nunca fue procesada. Su cercanía con actores políticos de alto perfil lo protegió por años. Hasta ahora, Harfuch pidió acceso directo a los contratos archivados en la Auditoría Superior de la Federación. Exigió a la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, una revisión inmediata de las cuentas del edil y de su círculo más cercano. Y lo más delicado, ordenó monitorear los movimientos de 3 jueces federales que, según fuentes del propio Poder Judicial, habrían frenado investigaciones contra funcionarios vinculados a la red Robles Michoacán. No vamos a permitir que esto quede impune. Si tocan a un alcalde para proteger secretos del pasado, todos los que callan también son cómplices, sentenció Harfuch. La tensión escaló al máximo cuando se reveló un correo electrónico, fechado en octubre de 2023, entre un asesor de Rosario Robles y un abogado del despacho que representaba a Bastida. En él se discutía una estrategia de blindaje legal, en caso de que la estafa maestra fuera reabierta en la nueva administración. ¿Qué sabían? ¿Qué temían? Claudia Sheinbaum autorizó la creación de un equipo mixto SSPSC, FGR y Sedena para investigar a fondo los vínculos entre los desvíos de recursos, los contratos en Michoacán y los beneficiarios políticos locales. Harfuch asumió el mando operativo. Mientras tanto, en Morelia, algunos ediles comenzaron a reforzar su seguridad. Otros salieron del estado. El mensaje era claro. Si un presidente municipal podía ser ejecutado en la vía pública después de haber sido señalado, nadie estaba a salvo. Las familias de las víctimas del caso Robles también comenzaron a alzar la voz. Organizaciones como Fundar,
México Evalúa y Animal Político solicitaron públicamente que se reabriera todo el expediente de la estafa maestra con acceso a la ciudadanía. La justicia no puede depender de cartas filtradas ni de muertos incómodos. Debe ser transparente, sin pactos ni silencios, dijo una vocera. Y así, mientras en Tacámbaro la tierra aún estaba fresca sobre las tumbas y en la CDMX los pasillos del Poder Judicial olían a nerviosismo, Arfuch pronunció una frase que marcaría el día cuando el crimen y la corrupción se protegen con toga. No basta con investigar. Hay que atreverse a tocar donde nadie ha querido tocar antes. El siguiente paso ya no era solo judicial, era político. Y Arfuch sabía que cada movimiento a partir de ahora tendría consecuencias nacionales. Tacámbaro amaneció entre luto y rabia. La carroza con el cuerpo del alcalde Salvador Bastida recorrió las calles flanqueada por policías estatales, armados hasta los dientes. La escolta del féretro fue simbólica. Ya no quedaban palabras ni comunicados que aliviaran el miedo. Al fondo, en una pancarta colgada frente al Palacio Municipal, una frase: que tu muerte no se archive como expediente político. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la situación escalaba a otro nivel. Lava a otro nivel. Rosario Robles fue citada nuevamente a comparecer ante fiscales especiales de la FGR. Ya no era un interrogatorio habitual. Ahora, enfrentaba una nueva carpeta de investigación alimentada por la carta explosiva del exsubsecretario Enrique González Tiburcio y las conexiones reveladas por Omar García Arfuch. En la audiencia, Robles negó cualquier vínculo con los desvíos en Michoacán y afirmó que desconocía la operativa final de los recursos asignados a los municipios. Pero el ambiente era diferente, no solo por el tono inquisitivo del fiscal, sino porque a esa misma hora, en Michoacán, otro edil de un municipio colindante a Tacámbaro había abandonado el estado junto a su familia tras recibir amenazas. El mensaje era claro. Los hilos de la corrupción seguían vivos. Y sus tentáculos podían alcanzar a cualquiera que se atreviera a romper el silencio. Omar García Arfuch, en conferencia de prensa posterior, fue tajante. El narco ya no necesita corromper estructuras políticas. Ahora las financia desde el origen. Y cuando una red financiera se combina con el silencio institucional, lo que tenemos no es gobernabilidad, es impunidad con fachada legal. La declaración provocó una reacción inmediata. El Poder Judicial de la Federación emitió un comunicado defendiendo la autonomía de los jueces y asegurando que todas las decisiones se toman con base en pruebas. Sin embargo, las redes sociales no perdonaron. El hashtag narcojusticia se volvió tendencia en cuestión de horas. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó de urgencia al Gabinete de Seguridad y solicitó a la Suprema Corte una reunión formal con la ministra Norma Piña para revisar con total transparencia y sentido republicano los procesos relacionados con la estafa maestra y los frenos judiciales que habían impedido nuevas imputaciones contra Robles. Organizaciones de víctimas y activistas de derechos humanos celebraron la postura de Arfuch, pero advirtieron sobre el riesgo de que el caso se convierta en una guerra de declaraciones sin consecuencias reales. Este país ya no aguanta más muertes tapadas con tecnicismos legales. Si Rosario Robles fue protegida por jueces y si el edil fue ejecutado como advertencia, entonces México necesita justicia, no discursos, declaró una madre de los damnificados por el fraude de Sedesol en 2016. Arfuch, en respuesta, anunció la integración de una nueva mesa nacional para crímenes de cuello blanco ligados al crimen organizado. La mesa estaría conformada por SSPC, UIF, FGR, Sedena. Lo que hoy ocurre en Michoacán es la herida abierta de lo que permitimos años atrás. Esta vez no vamos a dejar que se cierre con impunidad. El país, dividido entre la indignación y la esperanza, observaba cómo las piezas comenzaban por fin a moverse. Y si Rosario Robles había sido la arquitecta de una red de desvíos que aún sangraba al país, ahora tenía frente a sí no solo a la justicia, sino la sociedad que había despertado. Porque, como advirtió Arfuch, cuando el Estado pierde la memoria, el crimen escribe la historia y nosotros vinimos a reescribirla.